cosa para arrancar un nuevo segmento en el día, ¿no? No un nuevo segmento en el programa. Hemos vuelto con Plástico Cruel. Tenemos a 2 personas nuevas ya sumadas a la mesa y vamos a saludar en orden de aparición. Primero, a mi izquierda está el querido Pedro Jalid. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas tardes, amigos. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien. Estamos bien. ¿Te golpeó la semana o también? Pero arranca recién. El lunes, no, la semana pasada. Estoy como el meme ese que dice que qué semana, ¿eh? Es miércoles, Pedro. Sí, un lindo fin de semana tuvimos igual. Hay que valorar las cosas buenas. Lindo. Tuvimos un lindo fin de semana de Lindo. rock y literatura. Como no venís a las introducciones, no lo vas Por a saber, suerte, pero ya hablamos. No, claro. Por suerte no hubo fútbol, así que... No, bien. No hubo ninguna fecha porque se estiró el duelo por el Papa y no se jugó Sí, nada no se el fin jugó, de semana, así que no nos preocupamos. Y a nuestra derecha tenemos al querido Santiago Estabale. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. Qué temazo escuchamos recién, ¿eh? Oh, qué bueno. ¿Cómo la pasaste? Nada, tremendo. Hablamos un poco. Tremenda banda. Y bueno, tremendo poeta que está detrás de las canciones, que es Gastón Sí. Di Santi, que recomiendo también escuchar sus discos. Tiene 2 y es para mí uno de los más grandes cantautores de la ciudad. Y bueno, están representados en esa banda increíble que es los Falcons. Así que fue una fiesta. Muy bien la banda también. Todo Sí, sonaba muy bien, sonaron muy bien. muy fino, muy fino. Mira, y tiró un escondido ahí, Santi. Va. Yo no los he escuchado, los discos tampoco. de él y... Sí, Gastón habrá es que escucharlos. es un... Bueno, y toca bastante seguido ahí en un barcito que se llama La Guardesa, está cerca de la vieja estación. Mirá, Y, formato acústico. Y uno lo encuentra ahí perdido. Claro. Es un poeta errante que no está en la escena, pero que está detrás de las canciones que cantamos todos. Así que vaya mi homenaje acá, escuchen a Gastón. Excelente. Bueno, nosotros está de vuelta Santi en representación de nuestros queridos amigos los Fantasmas del Futuro y vamos a seguir hablando un poco del continuando la conversación del mes anterior ya, ¿no? Ya pasó un mes. Sí. Uf. Un mes No, pero anterior. ya pasó un mes de la... Sí. Vamos a total. pasar el tiempo. Y vamos a continuar hablando un poco de esto, ¿no? De este presente. Vamos a de ponernos las pesimistas, como Y nos sale. bueno, A está eso bien. venimos, después A eso del fin venimos, de ¿no? semana que metimos, Venimos. después del domingo trágico. Un lunes 25.000 de abril. Sí, ¿no? Mejor No que termina más, ponerse boludo. pesimista. Bueno, a ver. Hoy vamos a continuar la conversación del lunes anterior con algún rodeo, digamos, ¿no? No va a ser una conversación, una continuación directa de esa conversación, pero sí tiene grandes puntos de contacto. Para hacer una recapitulación muy rápida, bueno, nos encontramos cerca del 24 de marzo esa vez, y la temática, el tópico fue la batalla por la memoria, podríamos ponerlo, podríamos titularlo. ¿Y qué significa dar la batalla por la memoria en la actualidad, en una actualidad atravesada, asignada por un gobierno de ultraderecha que se propone disputar la memoria de los 70, reabriendo una discusión que el sistema político, pongámosle burgués, creía saldada o no, no estaba dispuesto a rediscutir, que es la versión oficial más acá, más allá, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, que se instauró en el 83, ¿no? Y que nosotros llamamos esa vez, de alguna manera, el inicio de esta democracia de la derrota, Sí. ¿no? Decíamos, o podemos decir ahora, que esa reapertura de las narrativas o de la disputa por las narrativas sobre los 70 puede ser una manifestación clara y evidente de una crisis que tiene múltiples dimensiones. En principio podríamos decir que la manifestación más evidente es la crisis de lo que se llama como pacto democrático, ¿no? Se empieza, o este gobierno ha tenido la audacia de discutir los fundamentos de esta democracia que hasta hace 10 años se creía incuestionable, ¿no? Y nos metimos un poco en esa discusión sobre qué implica para nosotros que nuestro enemigo haya sido el que haya abierto la discusión sobre una democracia que nosotros no supimos conseguir, sino que ha sido una tregua que el propio enemigo nos ha dado después de habernos derrotado, ¿no? Bueno, hoy les propongo que charlemos sobre otra manifestación de la crisis, de una crisis más amplia que excede los límites nacionales y que tiene que ver con la siguiente manifestación, que es el anticomunismo sin comunismo que estamos viviendo hoy a nivel mundial y que tiene una expresión clara en la Argentina, porque si hay algo
de lo que se jacta Milei es de dar la batalla cultural en los múltiples planos, y uno de esos planos es ser, de alguna manera, el exégeta de la lucha contra el comunismo en un mundo que no está acechado por el comunismo, ¿no? Y esa es la gran paradoja, ¿no? Y ahí voy a traer un amigo de Fischer, no sé si es un amigo directo porque creo que no lo fueron, pero sí podríamos decir que es un amigo intelectual porque están de alguna manera bordeando los mismos campos temáticos, que es China Miéville, que bueno, además de ser una persona que ha producido teoría ficción, ha producido ficción, digamos, novelas, Sí, ustedes sí. lo han leído y bueno, es un grosso. Y es casi imposible de pensar una cosa sin la otra, ¿no? Exactamente. La ficción de Chañal sin su militancia y sin sus ensayos políticos, y lo mismo lo de ensayo político sin su ficción. Total, bueno, hago un chivo, digamos. Nosotros como Fantasma del Futuro tuvimos el privilegio de hacerle una entrevista hace muy poco, que salió publicada en la revista Jacobin, así que la pueden ir a visitar en la página de la revista, que está muy buena, de hecho, la entrevista. Un día podríamos hablar de alguna de las cosas que se plantean ahí. Pero bueno, en su libro, en uno de sus últimos libros, que se llama Un espectro acecha, que tengo aquí, China va a hipotetizar un poco sobre este fenómeno alucinatorio, podríamos decir, de un anticomunismo internacional sin una amenaza real de comunismo, ¿no? Porque si hay algo que es evidente, lamentablemente para nosotros, es que el comunismo no es una amenaza real, no es una alternativa. De hecho, si hay algo que caracteriza esto que nosotros denominamos el realismo capitalista, es que no hay alternativa, ¿no? Sí. Ahora, una cosa que podríamos pensar, o que nos invita a pensar China, y que los invito a que pensemos juntos, es de qué es manifestación este anticomunismo sin comunismo, de alguna manera. De qué es manifestación esta alucinación, ¿no? que nos trae la derecha. Y ahí yo voy a plantear una hipótesis, y lo podemos charlar. Una hipótesis sobre la cual yo vengo pensando hace un tiempo, y que es si podemos pensar que el realismo capitalista como tal, como lo venimos discutiendo hasta ahora, está en crisis, ¿no? China Miéville dice que hace un estudio muy, muy interesante y nos cuenta que el Manifiesto Comunista, que es el texto básico, clásico del marxismo y del comunismo, ha encontrado, en términos de edición y de publicación, éxito en los momentos de crisis. Es decir, cuando el mundo está en problemas, es cuando más se vende el Manifiesto Comunista, para decirlo en términos claros, ¿no? Y nos recuerda que hubo un nuevo boom de ventas del Manifiesto Comunista y del Capital en el marco de la crisis del 2007-2008, la famosa crisis subprime o el estallido de la burbuja inmobiliaria, etc., ¿no? Bueno, ahí hay una manifestación, ¿no? Y nosotros podríamos decir que hoy, en donde se vuelve a rehabilitar esto del fantasma del comunismo, también estamos viviendo una clara y profunda crisis. Y podríamos decir una crisis de dimensiones que hasta ahora, por lo menos nuestra generación, no conocía. Una policrisis, podríamos decir. Hay una crisis económica, hay una crisis ambiental, hay una crisis anímica, ¿sí? Hay crisis de distinto tipo. Y estamos, podríamos decir, en un momento de transición, en donde no sabemos hacia dónde va el mundo, donde no sabemos hacia dónde va un capitalismo globalizado en crisis. Bueno, Donald Trump pateó el tablero y ni siquiera los más grosos analistas internacionales saben muy bien cuáles van a ser las consecuencias del shock arancelario que ha puesto a nivel mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese marco es que aparece el fantasma del comunismo como un fantasma. No como un fantasma que no tiene asidero en la realidad. Y ahí, nuevamente, aparece Mark Fisher, que nos advierte lo siguiente. Él nos dice que las potencias de pensamiento neoliberal, cuando el neoliberalismo no estaba en calidad hegemónica, empezaron a instaurar ciertas ideas, ¿sí? Que estuvieron latentes durante mucho tiempo y que con la crisis, con la caída del muro de Berlín, se transformaron, digamos, en hegemónicas. Es decir, lanzaron una serie de hipersticiones, ¿no? Estas suerte de ficciones que pueden anticipar y catalizar en el futuro y hacerse realidad, digamos, ¿no? Y entonces podríamos decir que si en los 80 o antes, en los 70, se agitó la idea de que el capitalismo era la mejor alternativa o la única alternativa y las democracias occidentales frente a los autoritarismos y totalitarismos tanto
fascistas como comunistas, digamos, eran la mejor alternativa, hoy podríamos decir que esos grandes tanques de pensamiento lo que están haciendo, de alguna manera, es captar ciertas tendencias que todavía hoy no estamos, por lo menos nosotros, interpretando del todo. ¿Y cuáles serían esas tendencias? Que esas grandes certezas de que no hay afuera, de que no hay alternativas, de que el capitalismo occidental y democrático es la única alternativa, están empezando a hacer agua. Están empezando a entrar en crisis. Y cuando algunas ideas hegemónicas entran en crisis, entonces comienzan a aparecer la necesidad de una alternativa. La gravedad de la crisis es tal que supone que se construyan salidas igualmente radicales que la crisis que estamos viviendo. Y por eso las narrativas y las propuestas que la derecha está agitando a nivel mundial, digamos, ¿no? Que son literalmente radicales. Y entonces mi hipótesis es que la derecha, anticipándose al escenario de crisis, de hegemonía que se avecina, empiezan a anticipar la batalla que están seguros que van a tener que dar, que es la batalla contra el comunismo, que hoy no es alternativa, pero que creen que puede llegar a serlo producto del tamaño de la crisis. ¿Me siguen? Sí, totalmente. Entonces ahí resulta un ejercicio interesante pensar que quizá lo que está pensando la derecha es que dar una batalla de manera anticipada contra un fantasma que todavía no tiene asidero, que todavía no se presenta como una alternativa, es más sencillo que darla cuando esa alternativa efectivamente es posible, ¿no? Y ahí crean este espantapájaros de comunismo sin comunismo y ven comunismo en cualquier expresión, ¿no? Macron es comunista, Jeff Bezos es comunista, Cristina Kirchner es comunista, todos son comunistas. Hay ahí también una trampa interesante para analizar, que es que califican de comunistas a aquellos que también son responsables de esta crisis. Y aparecen como los defensores del statu quo, ¿no? Entonces ahí hay un fantasma que empieza a tener rostro, que no tiene nada que ver con el comunismo, pero como no hay un comunismo verdadero que aceche, ellos pueden crearlo y sustituirlo por alguno de los responsables de la crisis, y de esa manera anulen, deslibidinicen la potencialidad de una alternativa que yo creo que es la única alternativa que puede hacerle frente a un capitalismo en rotunda crisis. Y aparece otra vez la figura del fantasma futuro, digo, como apareció en su momento esta idea de... del fantasma que ronda. Un fantasma todavía inexistente. Exactamente. Que ronda Europa. Exactamente. Como y acá otra vez esa figura de, si bien en el pasado hubo comunismo y se puede ir a mirar ahí si se quiere, pero hoy es un fantasma futuro de vuelta, es un fantasma del devenir, pero que no tiene cuerpo y que está equivocado el cuerpo que tiene. Bueno, o es la figura más cómoda que se le puede poner para dar cierta batalla y saber que la ganás. Exactamente. Y ahí hay una cosa que es muy interesante que analiza China en su libro, que es que cuando Marx y Engels, en esa famosa frase del Manifiesto Comunista, un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo, cuando ponen esa frase en el inicio del manifiesto, en realidad lo que están haciendo es de alguna manera ironizando con cierta histeria, con cierta histeria de las clases dominantes europeas de ese momento, que veían comunismo por todos lados. Es decir, no es la primera vez que sucede que el enemigo ve comunismo por todos lados, ¿no? Y entonces ellos lo que hacen es hacerse cargo de ese fantasma. Dicen, bueno, un fantasma recorre Europa, ese fantasma del comunismo, ¿no? Están viendo comunismo por todos lados y se hacen cargo de esa hiperstición que lanza el enemigo, y ellos intentan transformarla, y lo logran, porque efectivamente después eso encarna en un movimiento concreto, ¿sí? Se hacen cargo de ese fantasma y lo dotan de un programa, lo dotan de un movimiento, ¿no? Entonces ahí, mi reflexión, lo que podemos charlar, lo que podemos discutir, es si no tenemos que hacer un poco lo mismo que Marx y Engels. Es decir, empezar a hablar el lenguaje que perdimos, y que la derecha, porque estamos derrotados, se anima
a emplear, ¿sí? Sin saber cuáles pueden ser sus consecuencias, ¿no? Es decir, yo creo que, y con esto termino y charlamos, yo creo que hubo un momento bisagra, en América Latina por lo menos, que es la muerte de Chávez, ¿sí? Nosotros antes de Chávez, más allá de toda la discusión que podemos tener con el chavismo, etcétera, etcétera, la palabra socialismo, la palabra comunismo se revitalizó, encontró una expresión concreta, incluso le dio vida a muchos de nosotros que encontramos en el chavismo y no en el kirchnerismo, porque nos reivindicamos de izquierda, socialistas, etcétera, no, esa alternativa, podríamos decir, esa ventana esperanzadora en un marco de realismo capitalista en donde no habría alternativa, ¿no? Ahora, entiendo que con la muerte de Chávez nuevamente se volvió a cerrar ese horizonte, ¿no? Y se vuelve a reabrir, paradójicamente, en las fauces de la derecha, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Sí? Yo creo que después de la muerte de Chávez hubo una especie de repliegue de nuestro lenguaje. Abandonamos palabras. Sí, hay una suerte de vacío, ¿no? Exactamente. Como un vacío que no ves quién lo pueda llenar. Exactamente. Tras la muerte de Chávez, un sonido de ausencia permanente, y en eso el repliegue y la desaparición del lenguaje tal cual. Exactamente. Nosotros empezamos a avergonzarnos de ciertas palabras. O sea, empezamos a dejar de decir revolución, empezamos a dejar de decir socialismo, empezamos a dejar de decir comunismo y nos replegamos en cierta estrategia o táctica posibilista, ¿no? Que lo que hace es consolidar el no hay alternativas, claramente. Ante esa imposibilidad, ante ese realismo capitalista en nuestras propias filas, quizás una buena estrategia sería parar el oído y ver cómo nos está nombrando el enemigo para retomar la agenda que perdimos. Sí, pienso, digo, de parar el oído y pensar y reapropiar también palabras que quedaron vacías de sentido también, digo, pero lo que vos hablabas de si la derecha ya está pensando y la derecha tiene su propia agenda y el liberalismo, el capitalismo siempre encuentra la manera de darle la vuelta de tuerca y superar las mismas crisis que el capitalismo crea, la supera el mismo capitalismo a lo largo de la historia. Si todas esas vueltas de tuerca y lo que está pasando ahora, que hay una crisis del neoliberalismo, que tenemos a Trump peleándose con Elon Musk y todas esas cosas que decís, ¿a dónde va a ir el centro del mundo? Y se empieza a cuestionar la globalización, que es ese gran mito capitalista. Digo, también escuchar, decir, bueno, este es el momento de crisis en donde ellos van a empezar a ver para dónde salir. Y también para mí hay que estar ahí y hay que decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando desde el centro mundial del capitalismo para ver cómo estar parado uno desde afuera? Sí, totalmente. Sí, no viniste tan pesimista igual, es No. un poco esperanzador el planteo. Puede ser. Sí, a mí me parece que la crisis del momento igual del presente está clara, está sobreanalizada y tiene múltiples esferas, pero ahí hay un rasgo más denso para mí, que es como que todo se agota muy rápido y yo ya empiezo a notar hasta en lo que hoy se supone que es la parte de la sociedad más incorporada, si se quiere, al sistema, en mejores condiciones. Hay un agotamiento con lo que se ofrece, digamos, que es total. Y creo que tampoco tengo tan claro que hoy la derecha o quien fuere tenga tan claro en los 90, cuando cae el muro y demás, había una idea de, bueno, el mundo ahora va a manejarse así. Y más o menos se manejó como plantearon durante un buen tiempo. Ahora parecía que iba a pasar en la pandemia en algún momento, ¿no? Bueno, pero hay cosas se que estableció abrieron, como la crisis del capitalismo. La cuestión de la cierto posesión, sentido, que es clave en el capitalismo, el poseer. Hoy la gente no posee nada, digamos, posee un teléfono y hoy un pibe de una clase súper acomodada tampoco tiene mucho más. A lo sumo tiene un teléfono mejor, pero está todo ahí, digamos, ¿no? Hoy sí. Si te vienen a afanar, ¿qué te roban, digamos? O sea, es como Nosotros- la plata ahí, pues tenés... Bueno, hoy, también... hoy veníamos en bici, hicimos un chiste, debe ser medio feo acá la noche porque no había luces. Y digo, mirá, hasta esta altura prefiero que me maten antes que me roben, porque de un robo no me recupero. de la muerte tal vez. De la muerte, tal vez. Ya nada, no me entero. Bueno, digo, y eso, y se abren un montón de preguntas. Y está bueno esto que dice Santi de por qué plantean el enemigo ahí, digamos, ¿no? Yo no creo que sea por temor a discutir con los otros, porque si no, tal vez es por esto, porque hoy eligen discutir con alguien que
que hoy no tenemos una referencia que vos digas, bueno, un debate, ¿y a quién llamo, digamos, en la Argentina al menos para decir, bueno, una mirada desde un proyecto más socialista o transformador, digamos, ¿no? Y siguiendo la línea de Santi, yo lo que para mí es importante ahí es pensar, bueno, si uno se propondría avanzar en eso que él plantea, ¿qué hacemos con un mundo donde el mercado de trabajo funciona tal como hoy lo vemos? Súper roto, y no hay un sindicato que nuclee, y no hay una fábrica que vos puedas juntar a los 10 empleados y decir, loco, nos está cagando este tipo, organicemos algo y veamos de qué forma discutimos esto, donde hay una individualización ahí que es muy complejo. O sea, eso, yo ya me meto un poco en su propuesta y digo, bueno, hay un montón de cosas, y lo que tal vez pudo hacer Chávez es entender eso, digo, primero las particularidades de su lugar, es decir, bueno, nosotros tenemos este país, esta realidad, nuestro país funciona así, más allá de entender que hay discusiones más internacionales o más amplias, entender su coyuntura y entender el momento, digamos, y hoy me parece que nos falta todavía como mejorar ese diagnóstico y a partir de ahí ver. Sí, ¿Qué? sí, y a mí me parece, o sea, yo insisto con esto porque creo que es algo que no terminamos de asir, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la potencia de algunas palabras. O sea, hay algunas palabras que son irreemplazables, ¿no? Yo ahora estoy justo revisando bastante la bibliografía sobre el 2001, digamos, porque estoy escribiendo algunas cosas. Y yo creo que hay algo ahí, más allá de múltiples dimensiones que hay que analizar, de qué es lo que pasó ahí y por qué ahí hay futuros perdidos, digamos, para utilizar el lenguaje fischeriano, y por qué salimos así, como salimos de la crisis, que a mi juicio ahí se pierde una posibilidad. Digamos, yo creo que, por ejemplo, en el 2001 hubo un problema de lenguaje también. O mejor dicho, hubo algo del lenguaje que denotaba un problema estratégico o un problema de proyectos políticos. No se podía nombrar la revolución. Se hablaba de cambio social, ¿no? El cambio social es la palabra que la mayoría de los movimientos elegían para nombrar su proyecto político. Comunismo, socialismo. No había espacio para hablar de comunismo, de socialismo, de revolución, ¿no? Y hay algunas palabras que son insustituibles. Es decir, somos conscientes de que las palabras no resuelven crisis políticas, digamos, ¿no? Pero hay palabras que son insustituibles e insisten a lo largo de la historia, ¿no? Que cargan un carácter prometeico, que cargan un carácter incorruptible en el sentido de qué es lo que nominan, ¿no? No pueden transformarse en significantes vacíos, en significantes de disputa, digamos, ¿no? Entonces, porque cambio social le podemos dar muchas interpretaciones. Pero si hablamos de comunismo y hablamos de revolución, no hay muchas cosas para discutir ahí, digamos, ¿no? Entonces, me parece que... Es socavar los mismos cimientos del sistema tal cual está. Exactamente. No hay otra vuelta que darle a eso. Bueno, pero ahí también hay algo de la apropiación del lenguaje y de que ellos nos pueden nombrar y nosotros no, que es un paralelo también en que ellos pueden imaginar y romper ciertos límites que son desorbitantes, que vos decís, bueno, y nosotros hace años venimos siendo mesurados y no pudiendo imaginarnos rompiéndose el límite del lado de la izquierda, totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces me parece que esa apropiación del lenguaje y de nuestras palabras, nuestra forma de nombrar, que nosotros no nos animamos a nombrar, y ellos sí, es eso también, la misma capacidad de ellos imaginar límites bochornosos y nosotros no. Bueno, es que a eso apuntaba un poco la conversación que yo le quería traer hoy, en el sentido de, si nosotros nos hacemos cargo del diagnóstico del realismo capitalista, esto de que no podemos imaginar alternativas, y nos incluimos dentro de ese fenómeno, quizá una buena alternativa sea parar el oído y escuchar cómo nos nombran los que sí están pudiendo romper con este escenario de resignación colectiva, digamos, ¿no? Y que lamentablemente son los enemigos. Y para terminar, no sé cómo estamos de tiempo, creo que tenemos que ir cerrando. Tenemos un poquito. Tenemos un poquito. Ya maneja el aire como... es impresionante. Maravilloso. Qué columnista del carajo. Loco. Yo voy a traer bueno, nombramos a Chávez, pero bueno, que
para mí es una referencia, pero yo voy a traer a mi referencia, que es Ernesto Che Guevara, digamos, ¿no? Que él planteaba una cosa que para mí es muy, muy, muy importante volver a discutirla, pero en los términos actuales y digamos, en el marco de la discusión que estamos dando hoy en día. Él planteaba que las condiciones subjetivas para el triunfo de una revolución dependían de dos condiciones, ¿no? La conciencia de la necesidad de un cambio, ¿no? Y la certeza de que ese cambio es posible, ¿no? La conciencia de la necesidad de un cambio y la certeza de que ese cambio es posible. Yo creo que hoy estamos en la primera de esas condiciones, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad en donde la mayoría de las personas siente que algo tiene que cambiar, de que su realidad es una mierda y que algo tiene que cambiar. Y creo que la derecha, Milei, la Libertad Avanza en Argentina, ha detectado que ese es el estado de ánimo. Sí, ¿no? sí, fue como la representación de eso. Exactamente. En vísperas de las elecciones en su momento, el síntoma era un poco de, bueno, pero tienen que cambiar, son lo mismo de siempre. Incluso si simplificás la discusión de la última elección de manera burda, digamos, era eso, como conservar lo que hay o no hay nada bueno. Claro, probar barrelos cosas, a todos. ¿no? Y frente a eso estaba la idea de, bueno, mantengamos. Exactamente. ¿No? Entonces, creo que nosotros tenemos que hacernos cargo de eso y salir del lugar en la que nos quieren ubicar, que es el de conservar el statu quo, digamos, ¿no? Hasta ahora venimos resistiendo contra los ataques, ¿no? Buscando conservar derechos, mirando siempre para atrás, ¿no? Bueno, quizá, esta es un poco la invitación, quizás se trate de estar a la altura de las circunstancias de esa necesidad de cambio de la sociedad y empezar a recuperar las palabras que nos permitan construirnos como la referencia de aquellos que efectivamente están necesitando cambiar esta vida miserable, digamos, ¿no? Perfecto. Un horario increíble. Así cerramos la columna de Santi y por extensión de los fantasmas. Sí, aprovechamos para volver a recomendar que revisen la entrevista que le hicieron a China Mieville, los compañeros. Tenemos una charla también acá con Teresita Opereza, hace algunos programas sobre China que está en YouTube, que la pueden buscar, pero recomendamos la entrevista. ¿Dónde está, Santi? Por si las dudas para... En la revista Jacobin, que la encuentran en Instagram y ahí pueden entrar a su página web. Es una revista, además de la entrevista a China Mieville, es una de las mejores revistas de América Latina por lejos, así que recomendados absolutamente que lean, se suscriban, reciban la revista, que es hermosa. Además, bueno, nada. Lo vamos a estar compartiendo en las redes de Plástico, así le queda la data de la entrevista de Chaña. Exactamente. Bueno, Santi, te agradecemos. Gracias a ustedes. Otra columnita y nosotros volvemos con más Plástico Cruel después de una pequeña tanda. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede en nuestra región, Argentina y el mundo.